La extinción de dominio es algo tan simple y sencillo como que el Estado pueda ir sobre los bienes de los narcotraficantes, sobre aquellas personas condenadas por narcotráfico en primera instancia y que no puedan probar que los bienes que tienen son bienes lícitos ni sus familiares. Algo tan sencillo que ayudaría tanto en esta lucha porque desestructuraría la economía del delito, es decir, iría sobre el corazón del negocio y sobre el corazón de la reproducción del negocio, porque cuando el narco cae preso muchas veces desde la cárcel porque tiene plata y bienes, puede seguir con su negocio. Y si no, corrompe a quien se quiera corromper y tiene un montón de privilegios. Ejemplo, Caini, que habla desde la cárcel, y hay que ver por qué habla desde la cárcel. Un tipo que está procesado por narcotráfico, ¿no? En 2 causas federales. Entonces digo, esos privilegios, si no tuviesen bienes, si el Estado pudiese avanzar sobre sus bienes, no los tendrían hoy. Y es central que el Estado pueda tener esta legislación, que la recomienda Naciones Unidas y la tienen países como México consagrada en su Constitución y como Colombia como ley de fondo. Mónica Fey, intendente de la ciudad, y Antonio Bonfatti, gobernador de la provincia de Santa Fe, venían reclamando presencia del Estado Nacional, obviamente, ¿no? Bueno, finalmente llegó, vino Berni con todo un esquema, una estructura y un operativo donde se hicieron allanamientos, hay algunos detenidos, bueno, llegó, pero me parece que se demoró bastante, ¿no? Tendría que haber venido antes, ¿hubiese solucionado algo o era el tiempo necesario o era el tiempo justo para llegar? No, 2 cosas sobre esto. Una ciudad con las dimensiones que tiene la ciudad de Rosario es inabordable desde el esquema de una sola fuerza de seguridad como primer punto, al menos desde mi concepción ideológica. En segundo término, veamos la dimensión y el impacto. En Rosario activos hay 2.500 policías y Gendarmería y Prefectura trajeron 1.700 prefectos y gendarmes para brindar tareas de prevención. Es decir, le pusieron casi un 70 a un 80% más de hombres a la prevención de Rosario. Indudablemente el impacto es muy fuerte. Aunque no se bajó en algunos casos la tasa de violencia, se pacificaron muchos barrios de esta ciudad, lo cual estamos inmensamente agradecidos con el gobierno nacional, con la presidenta de los argentinos y con el secretario de Seguridad, por esta acción directa del Estado Nacional en seguridad en la ciudad de Rosario. Ahora bien, nos gustaría marcar, desde mi lugar al menos que lo puedo decir y que lo pienso, me gustaría marcar algunas cosas. Esto viene a pacificar la ciudad, no es una lucha directa contra el narcotráfico. Nosotros vamos a tener una lucha directa contra el narcotráfico cuando vayamos sobre los eslabones superiores de la cadena narcocriminal y no solo estemos allanando búnker que a la semana próxima vuelven a abrir, se los derrumba y a media cuadra te vuelve a abrir otro por la impunidad con la cual se genera este negocio. Entonces digo, vamos a darle una lucha al narcotráfico en serio el día que allanemos oficinas, que vayamos sobre los dueños del negocio, que el Estado tenga la posibilidad de quedarse con los bienes de los narcotraficantes y desestructure la economía del delito. Hasta ahora lo único que hicimos fue reducir la impunidad y bajar los niveles de conflictividad que había en algunos barrios, lo cual saludamos y agradecemos. Pero no corramos el eje y no creamos que está todo resuelto cuando en realidad ni siquiera empezamos a trabajar para resolver este problema. Maximiliano, recuerdo todavía una movilización que hicieron conjuntamente en la ciudad de Rosario por el tema del narcotráfico con personalidades de su propio sector político. Recuerdo la imagen de la concejala María Eugenia Smug, a usted. ¿Cómo ve este tema de que hay sectores que quieren o piden la despenalización del consumo de marihuana? Bueno, creo que nosotros en la provincia de Santa Fe estamos muy lejos de poder abordar esa discusión. A veces se hacen comparaciones con el Estado uruguayo, más allá que tenemos una cercanía en kilómetros con Uruguay. La verdad que las políticas públicas que llevó adelante Uruguay son sumamente diferentes a las que llevó la República Argentina, fundamentalmente en lo que es la cuestión de concientización y prevención del consumo de estupefacientes. Si vos le preguntás a un padre uruguayo, a un pibe uruguayo, el impacto que tiene la marihuana, y te va a saber decir en términos generales lo que es y el daño que te provoca. Vos le preguntás a un pibe argentino y es capaz que te dice al día de hoy que la marihuana tiene propiedades curativas, que es menos adictiva que el cigarrillo. Y en realidad lo que hay que decir o lo que hay que saber es que la marihuana es una droga, que quien la consume le daña, si la consume reiteradamente, el lóbulo frontal del cerebro, haciéndole perder capacidad de raciocinio. Y si la consume entre los 12 o los 13 y los 22 o 23 años, realmente le produce daños crónicos. Bueno, un montón de daños desde lo físico te provoca la marihuana. Y la marihuana
que estamos consumiendo hoy, que se consume hoy en la República Argentina y en nuestra ciudad también, es una marihuana que tiene 400 componentes químicos porque tuvo mutaciones genéticas desde los años 60 al día de hoy, al 2014. Por eso el concepto o el preconcepto que quedó de la marihuana es de la marihuana de los años 60, esa que decían que tenía propiedades curativas y que no era tan adictiva. Esto es otra droga de la que estamos hablando. Lo que nadie dice es una droga, con lo cual mi posición personal es discutamos las cuestiones cada una en su término y en su plazo, pero creo que el momento de discutir esto en el Estado santafesino y en el Estado argentino es empecemos a dedicarle recursos a la prevención y a la recuperación de adictos, y cuando todos los padres de los pibes fundamentalmente y los pibes tengan claro el daño que le produce la marihuana, ahí sí los políticos entremos en la discusión si la despenalizamos. De la despenalización desde el consumo, desde ya que estoy de acuerdo, pero si la despenalizamos y regulamos el consumo a través del Estado, pero cuando cumplamos los procesos que cumplió Uruguay. O si a un pibe le preguntás uruguayo, sabe claramente el daño que te hace esta droga. Y en Argentina hasta dicen que no es una droga. Claro. Porque lo nombró, su visión simplemente, ¿cómo ve el trabajo que hace el Cedronar? Porque habló sobre prevención. ¿Qué es lo que ve en su opinión de lo que está haciendo el Estado Nacional? Un cambio de política desde que asumió el padre Molina, muy importante en el Cedronar. Creo que el tiempo que estuvo Rafael Bielsa y el tiempo que estuvo vacante, el Cedronar realmente estuvo vaciado de contenido y de políticas públicas. De hecho, el padre Molina hace una denuncia muy clara cuando asume, dice: me encuentro con una Secretaría de Estado que tuvo desidia y desinterés y de financiamiento del Estado Nacional, 5.000 expedientes parados de investigaciones de empresas que comercializaban precursores químicos, que son los químicos que se utilizan para rebajar la pasta base en la República Argentina y en todos lados. Son químicos de la industria, que la utiliza la industria, pero tienen que estar anotadas en el Cedronar para que te autorice que vos realmente utilizás esos químicos para lo que decís que los utilizás y no para otra cosa. Bueno, 5.000 expedientes parados, ahí se explican muchísimas cosas de por qué está la droga así en la República Argentina. Ahora, desde que ingresa 80 millones de presupuesto tuvo el Cedronar el año pasado, 700 y pico, 780 becas para todo el país podía dar para que se recuperen, 65 para la provincia de Santa Fe, 65 yo creo que tenemos en la ciudad de Venado Tuerto, que es de mi región, chicos que se tienen que recuperar o más, es decir, no alcanza el presupuesto que tenía el Cedronar. El Estado argentino y santafesino, por supuesto, no ha tomado dimensión de lo que es el consumo de estupefacientes, las adicciones, y no le hemos dedicado los recursos. Por eso la discusión central, como todo en el Estado, es plata. ¿De dónde sacamos la plata y en dónde invertimos la plata del Estado? Y creo que esto es una prioridad. Vamos a seguir conversando con el diputado provincial Maximiliano Pugliaro, hablando de este tema del narcotráfico. También vamos a hablar de política. Sí, ya vamos a hablar, porque hay varias cosas. Hay varios temas, se viene el 2015 y le vamos a preguntar cómo estaba el radicalismo, ¿no? Que ha elegido autoridades, creo, así. Eso después de la pausa, no se vayan, Mientras tanto, mensajito al Twitter que es Santa Fe Noticias. Simplemente, ahí, mensajito, y nos acompaña. No, te tocaba porque no sé si lo habías visto. Viste, cuando vos me dijiste lo del Cachi, me pensaba la respuesta. No, me preguntame si querés, pensaba la respuesta. No crees. ¿El Cachi o pues le preguntas? No, va a estar en algo. Soy chico. Diputado nacional pensaba no sé, a lo que me mande el destino, pero pensaba la respuesta. ¿Sabés que el Cachi a nosotros nos salió a acusar? La Torre, no sé si te acordás una vez que había contratado a Totó, la viste, el hijo de puta salió a decir eso. Vamos a hacer preguntame, no tengo problema. No dice si tenemos un ratito para hacer una valoración, después así terminamos con él y hacemos una valoración. Sobre todo, así podemos hablar yo y vos sobre lo de Ascaín y lo de poner me parece que ahí tenemos que... Vamos a hacer, Vos haceme seña cuando vayamos... ¿Cuánto? Y después lo hacemos. Dale, querido, como hacemos antes. Maxi, ¿te acordás que tengo todavía lo de Alfonsín? Sí. Tengo que hablar, tengo mal el teléfono de él, ¿vos sabés? Él lo tiene bien. Bueno, porque lo llamé el otro día, lo tomé mal yo. En San Lorenzo hay 7 que están Después ubicados en del Palacio Municipal. Después te lo doy porque Sí, dale.
Capital Granaderos a Caballo, Cooperativa Ya de eligieron al Agua de presidente, ¿no Barrio es cierto? Buchá, Barletta. Sí, Barletta. Sí, sí. ¿Y cómo van a ir? Vamos a ver, viste. Nosotros ahí, viste, estamos armando lo nuestro. Lo que pasa es que la ley electoral también hace que el partido no valga tanto como estructura política, porque los partidos políticos no resuelven las candidaturas. Y al no tener la facultad de la resolución de la candidatura, el poder pasa por otro lado, la organización pasa por otro lado. Ahí vamos. Te doy el pase. Sí, sí. Seguimos conversando con Maximiliano Pugliaro, que es el diputado provincial de esta provincia, ¿no? Y hablando de este tema tan profundo como es el narcotráfico, que viene trabajando ya hace mucho tiempo. Y es uno de los primeros que empezó con las denuncias. Sí, porque cuando juré yo como legislador de la provincia y con mi equipo de trabajo, que son un montón de intendentes, de presidentes comunales, de concejales, vimos que este problema era el principal problema de la agenda política, por eso lo empezamos a abordar. Además, yo pensaba, ¿no? ¿Cómo llegó Rosario a estar en esta situación? A ver, las rutas que cruzan nuestra ciudad son rutas nacionales. Hay un vacío de control más arriba. Sí, claro. Nosotros tenemos un vacío de control en la frontera, fundamentalmente, claro, en la frontera aérea, que no tenemos una frontera radarizada completamente, y además los radares funcionan por hora. Hace 2 años funcionaban 8 horas, ahora como gran logro funcionan 16 horas, pero quedan 8 horas libres. El espacio aéreo argentino, que a su vez no cubre todo el territorio nacional o la franja, la frontera nacional. Y además los aviones, si pasan arriba de los 2000 metros, los radares no los detectan, con lo cual puede entrar cualquier cosa, pero no hace falta tener un avión, sino en los pasos fronterizos pasa absolutamente cualquier cosa, o a 100 metros de los pasos fronterizos pasan los bagalleros con los bolsos que nadie los controla. Después no tenemos controles en rutas y ríos. Vos podés transitar la 34 de acá hasta Bolivia y es probable que te paren una sola vez o dos gendarmería, y con controles muy pequeños, muy débiles. Hablando de aviones, hay una denuncia hecha por un periodista que involucra a un diputado nacional y un diputado nacional y provincial, que cuenta que hay un día que pasan aviones que no aterrizan, pero sí dejan los paquetes que están droga, obviamente, ¿no? ¿Cómo toman esa denuncia hecha por un periodista? Bueno, a ver, yo lo veo en una nota que le hace el periodista Carlos del Frade. Creo que Ábalos, se llama este periodista del norte santafesino. Ábalos no lo conozco, no tengo referencia, sí, con Carlos del Frade, creo que es un periodista sumamente y muy serio de la ciudad de Rosario. Yo lo conozco al diputado Darío Vega, puedo decir que es un muy buen compañero. La verdad que me cuesta muchísimo, pero muchísimo creer lo que dice Ábalos de él. Sinceramente no lo creo, no tengo elementos para creerlo porque no me da para nada, pero absolutamente para nada las sensaciones. Creo que es una buena persona y es un buen compañero en la Cámara. No tengo y nunca me llegó ninguna denuncia con respecto a él. A Oscar Martínez realmente no lo conozco, no puedo opinar, no sé si lo que dice es cierto o no de él, pero que yo por Darío Vega pongo las manos en el fuego. Bien. Bueno, si te parece, Marcelo, vamos a lo que vos te gusta. Vamos a ir un poco a la política, pero antes de entrar a la política partidaria, voy a utilizar un recurso que ya lo he hecho con usted, que es apelar a su profesión, que es la de politólogo. Entonces, ¿cómo ve usted como politólogo a las fuerzas políticas, a los partidos políticos en la provincia de Santa Fe y a los eventuales y posibles frentes? Bueno, veo que el peronismo realmente, que es una fuerza mayoritaria, tal vez si se ordenaría en la provincia de Santa Fe, tiene muchos conflictos de liderazgo, lo que hacen que sea muy difícil poder unificar, más con este sistema electoral, que las categorías no van pegadas unas a otras, y eso hace que todo se atomice muchísimo, pero muchísimo más, y que no tengan un liderazgo que aglutine y que les pueda dar la posibilidad de disputar el poder, y ante eso es muy difícil que un partido político de las características del Partido Justicialista se ordene, y por eso es la dispersión que lo tiene en 3 frentes, diría. Muchos justicialistas apuestan al PRO y creo que ahí se va a concentrar la mayor parte del voto justicialista en la provincia de Santa Fe.
y algunos tal vez apuesten a esta experiencia de derecha justicialista que puede ser el Frente Renovador. Creo que también con muchísimas, pero muchísimas dificultades en el armado político del Frente Renovador, porque no tiene dirigencia local de peso ni provincial de peso que la puedan proyectar. Una cosa sería si Massa va pegado a las categorías provinciales que lo pudiese arrastrar, y otra es que los pueda arrastrar los eventuales candidatos que vienen de sacar 30.000 votos en toda la provincia, con lo cual creo que les va a costar muchísimo, y vería la oposición al Frente Progresista Cívico y Social más cercana al PRO que a cualquier vertiente del justicialismo, ¿no? Por otro lado, creo que el Frente Progresista Cívico y Social se sigue consolidando en la provincia de Santa Fe, sigue manteniendo el gobierno márgenes de adhesión muy importantes en función de las políticas que se fueron planificando fundamentalmente del 2007 hasta el día de hoy. Indudablemente los objetivos no son los mismos los que teníamos en el 2007 que los que podemos tener hoy, y los temas a resolver indudablemente son diferentes, completamente diferentes, pero la ciudadanía ve que hay una dirigencia política comprometida que pretende transformar la provincia de Santa Fe, que estudia y que trabaja para que eso así sea, y además ve una dirigencia política honesta fundamentalmente y trabajadora. No hemos tenido un solo caso de corrupción en estos 6 años y medio de gobierno, cuando creo que la ciudadanía está hastiada de ver políticos ricos y un país que cada vez es más pobre, ¿no? Eso en nuestra dirigencia al menos no lo puede ver, o no nos pueden acusar de eso, y creo que es un valor en tiempos de retracción, de contracción económica y de alta inflación en la República Argentina y de disminución de pérdida del valor de los salarios que indudablemente la ciudadanía nos ve. Maximiliano, quisiera compartir con usted una reflexión y luego hacerle una pregunta. Porque hay que comparar elecciones con elecciones. En las últimas elecciones presidenciales, el Frente Progresista a nivel nacional llevó, si no recuerdo mal, 3 o 4 candidatos. Estuvo Hermes Wiener, Ricardo Alfonsín, Alicia Carrió y... bueno, sí, eso. 3. Bueno, y Pino... Y Pino, que no llegó. Sí, que fue Argumedo. La inteligencia de la élite política santafesina, del extracto progresista, fue no cometer ese error e ir todos juntos. Fueron todos juntos, ganaron la gobernación, asediados por la figura emergente de este liderazgo mediático de Delcel, pero lograron mantenerla. En las elecciones de medio término también volvieron a mantenerse juntos y volvieron a ganar. La pregunta es, ¿por qué esa inteligencia que se ha demostrado no puede, en principio, proyectarse a nivel nacional? Porque daría la sensación de que hay más candidatos que propuestas dentro del FAUNEN. Digamos, daría la sensación de que hay muchos candidatos y que en realidad se discuten más candidaturas que programas. Cosa que realmente en Santa Fe lo han hecho. Tienen un programa para gobernar esta provincia, para gobernar también esta ciudad, y lo han hecho, y muchas localidades, fundamentalmente de la mano del radicalismo. Digo, en el interior tenemos que ser conscientes de que es el radicalismo el que aporta la presencia institucional. ¿Por qué cree usted que a nivel nacional se sigue esta cuestión de egos personales o de proyectos personales frente a propuestas concretas o a un programa político? Bueno, creo que va a ser el momento de empezar a discutir el programa político en la República Argentina, que no es una discusión que tenemos que estar los próximos 2 años dando a las fuerzas progresistas. Simplemente decir de dónde vamos a sacar los recursos, a quiénes le vamos a cobrar en la República Argentina, quiénes van a ser los privilegiados y quiénes no en este país, y hacia dónde vamos a apuntar. Y eso es muy fácil saber, es política tributaria en términos generales. Cuando nosotros definamos eso, vamos a definir claramente el lugar que estamos parados, y probablemente puedan venir muchas fuerzas más progresistas a acompañar este proyecto político grande para la República Argentina. Y en eso creo que tenemos que ser claros las fuerzas políticas. La salida al kirchnerismo, que parecería un modelo agotado ya, por diferentes cuestiones, fundamentalmente porque el kirchnerismo tuvo mucho auge en épocas económicas muy fuertes, crecimiento del 8, del 9, hasta del 10% a tasas chinas, ¿no? Desaprovechadas, por cierto, porque la educación está peor, la seguridad ni hablar, la infraestructura para el desarrollo está peor, la industrialización no se industrializó en nuestro país, es decir, realmente
Creo que fueron años desaprovechados porque hubo una bonanza económica muy importante y realmente todos los índices serios apuntan a que estamos peor. Con lo cual el kirchnerismo no tiene, a mi criterio, ninguna chance de sostenerse en el gobierno, pero tampoco la salida al kirchnerismo puede ser por derecha. Digo, a mi criterio no puede ser por la derecha de Macri ni por la derecha neoliberal que representa la política de los 90 de Sergio Massa de hoy, o de los varones del conurbano, o de la burocracia sindical que acompaña a Massa. Digo, lo peor del peronismo parecería confluir en un proyecto político de derecha acompañado por muchos medios de comunicación. Y ahí tenemos que estar parados nosotros. La última de mi parte. ¿Llegó el tiempo del radicalismo dentro del Frente Progresista para la próxima elección? Nosotros vamos a trabajar como lo hicimos siempre primero para consolidar este frente político que gobierna y creo que transforma la provincia de Santa Fe. Y en segundo término, ojalá que un hombre de nuestro partido pueda ser la síntesis de lo que vive la sociedad santafesina. 2 o 3 cosas. En primer término, creo que la sociedad santafesina confía en el Frente Progresista como fuerza política que transforma esta provincia. De hecho, 60-65% de adhesión plana en toda la provincia tiene este gobierno y eso no es común en estos momentos. Pero creemos, como decíamos anteriormente, que los objetivos no son los mismos, que indudablemente tenemos un conflicto muy importante en materia de seguridad y de narcotráfico que a veces nos cuesta encontrarle la vuelta y creo que la Unión Cívica Radical puede darle esa mirada y puede encontrar los elementos para resolver problemas al interior de este frente y seguir gobernando y consolidar este modelo político que transforma Santa Fe. Maxi, uno que ha estado trabajando y viendo, ¿no?, las políticas del peronismo, del PRO, del radicalismo, a mi entender hemos visto un cambio muy profundo en el radicalismo, un crecimiento muy importante, ¿no?, donde se ha dado en las últimas elecciones con figuras como Chale, María Eugenia Smuda hace 3 años y medio, vos, figuras jóvenes que están ganando terreno dentro de lo que es el partidismo de la Unión Cívica Radical. Y con un Barletta que fue presidente del partido a nivel nacional, hoy es presidente del partido a nivel provincial. Creo que el radicalismo hoy es totalmente distinto a hace 1 año o 2 años atrás, ¿no?, con una fuerza mucho más fuerte a disputar o a negociar con el resto del frente cargos importantes para las próximas elecciones. Sí, a mí me parece que a nosotros todavía nos queda mucho por demostrar a la nueva generación de radicales, nos tenemos que animar, tenemos que encontrar un proyecto político y disputar. Siempre decimos y recalcamos al interior de este frente que gobierna, que se consolida, pero bueno, ojalá que, yo estoy convencido de que si nosotros damos esa disputa, damos esa pelea interna nos va a ir muy bien y que podemos ganar la provincia de Santa Fe, pero para eso le tenemos que mostrar a los santafesinos que hay nuevos liderazgos, nuevas estructuras políticas que emergen en la política santafesina y fundamentalmente nuevas características. Hay una serie de dirigentes que nos ocupamos de los temas importantes y no los sobrevolamos, nos metemos hasta el fondo y hasta nos comprometemos y muchas veces nos hemos arriesgado nuestro propio pellejo, como también el caso de María Eugenia Smuda, aquí denunciando y yendo tan a fondo con un tema tan sensible y fuerte como es la trata de personas, ¿no? O nosotros con el narcotráfico. Creo que la sociedad nos empieza a ver. Falta indudablemente demostrarle que podemos y hacia dónde vamos. Por último, un lindo mensaje se han instalado en diferentes paredes, y lo he visto fundamentalmente cuando me estoy yendo por circunvalación, mensajes culturales, ¿no?, que la gente, especialmente los jóvenes, lo lean impacto, ¿no? Que va la firma tuya y la de María Eugenia Smuda. Nosotros con María Eugenia entendemos que la educación es el área que va a incluir y que va a lograr el desarrollo del ser humano y de la sociedad en su conjunto. Por eso creemos que a esta violencia que vive la ciudad de Rosario, que todos lamentamos por supuesto y que nos duele profundamente, la tenemos que abordar desde el lugar, desde la educación, desde una educación inclusiva, desde una educación que te dé las condiciones y las capacidades de que el ser humano se pueda desarrollar y que pueda ser. Mira, el otro día hablaba con un sociólogo y me decía, mira, la diferencia es que antes vos estudiabas para ser alguien o algo importante para la sociedad, no para tener plata. Si vos le preguntabas a un pibe qué quería hacer cuando era chico, te decía, quiero ser algo importante, quiero ser o un jugador de fútbol importante o un médico porque tenía un rol en la sociedad importante. Hoy si le preguntás a un pibe te dice, yo quiero tener plata. Bueno,
Esos valores creo que con la educación lo podemos resolver y nosotros apostamos a la educación para salir de la violencia. Maxi, ha sido un placer, como siempre, contar con tu presencia aquí en Santa Fe, la provincia. No, les agradezco muchísimo a ustedes la invitación, siempre es un gusto poder charlar con ustedes. El diputado provincial Maximiliano Pugliaro hablando fundamentalmente de este tema del narco, ¿no? Que ha sido uno de los impulsores a la investigación y ha ido hasta el fondo y va a seguir trabajando sobre este tema y bueno, ha estado presente con nosotros. Vamos a una pequeña pausa y después hacemos un resumen del programa, ¿le parece? Me parece que dio este programa. Chiquitita, la pausa y volvemos. Muchísimas gracias. Sí, yo lo llamo porque le tengo mal el teléfono. Te llamo el sábado que viene. Bueno, amigo. ¿Mañana va con Sergio, con Rulián? Sí, yo lo hice, estuvo bueno. Chao, te llamo. Gracias. Participación, igualdad, consenso, Es de que sacarlo. inclusión, debate, educación. Vení, 2 minutos. Bueno, hacemos Consejo así. Municipal de Rosario. Todo bueno el programa. No hay nadie. Bueno, upas. Sí. No, hacemos algo de Pugliaro, decimos esta cuestión de poner. Lleva el vaso. El viernes que viene Justiniani y Morales al consejo. Hay que hacer una vez que si lo grabamos. Una charla. Hay que ver si lo grabamos. ¿Qué hora? A la mañana. Ah, y tenemos que hacerle lo del helicóptero. Tengo que hablar con el flaco. Sí. Yo lo que único quiero señalar es poner la voz de un diputado.